Són les 10. Vale. Pues moltes gràcies a les que heu assistit, bueno, a les que esteu assistint i esteu aquí. Aquesta taula va començar en realitat una mica una liada de la ira, tot comença així com moltes coses en realitat. I no, de diferents persones que estàvem donant-li voltes a les qüestions de gènere, en com han evolucionat i com s'estan traduint en els darrers pocs molt curts anys. No? Per parlar d'això, nosaltres no hi ha ningú que ho organitzi darrere, o sigui, nosaltres era com, és un tema que ens interessa moltíssim, ens hem posat a parlar i vam dir, hòstia, doncs potser val la pena fer una xerrada sobre aquestes qüestions, i ha funcionat així. Aquí a la taula som, començant a l'esquerra, amb la Lara Alonso. La Lara en realitat porta molts anys vivint fora, estava a Londres, ara fa poc que ha tornat a l'estat espanyol, i ella era membre de Rojo de l'Arco Iris, i investigadora queer. També tenim a la Ira Iuris, que és, a part de la persona que ens ha liat, com ja he remarcat. Ella és comunista queer, autora de Divinas y Mutantes i membre d'Anticapis i una gran divulgadora. I tenim també a la Norma Amor al meu costat, que és membre de Monster Lab, és investigadora drag, i Monster Lab, que és un col·lectiu que fa un any es troba a Poblenou, o sigui, la tenim molt a prop d'aquí. Després ja, que no he pogut assistir presencialment, l'Aime Roman, ara mateix està vivint a Madrid, és comunicadora política, principalment de temes feministes d'actualitat. I jo, que em dic Laia, i també faig temes de comunicació feminista, i res, també soc militant d'Endavant. I a partir d'aquí ja podem una mica començar amb això, que el format que havíem pensat era una mica conversa, que era el lloc que ja havíem començat a parlar entre nosaltres de forma paral·lela i amb diferents persones que tenim inquietuds similars. El que ens estem trobant és que ens trobem clarament en un canvi de cicle polític, i aquest canvi de cicle polític, una de les coses que crec que amb més evidència es troben és en la lluita feminista. Si bé en els darrers anys potser ens trobàvem en un moment d'auge del moviment, ara ens trobem en un moment amb una certa complexitat en què el que és el moviment polític feminista es troba en reflux, però en canvi les percepcions del que ha deixat el moviment polític en la societat sembla que s'estiguin integrant, o que hi hagi una percepció que el feminisme ja és un element mainstream a la nostra societat. Són moments de contradicció. Ja ens trobem també en un moment en què s'està avisant moltíssim que clarament hi ha un auge del feixisme, hi ha moviments reaccionaris que estan en creixement i s'està posant moltíssim la mirada en la joventut, com una joventut que creix de forma feixista. Crec que això són lectures que tenen les seves problemàtiques, el fet de focalitzar-ho tant en la qüestió de la generació, i que hauríem de donar-li més voltes en el moment polític en el qual ens trobem, o entendre que les expressions i els canvis que es troben en el gènere tenen molt més a veure en quina resposta es dona a aquestes tendències que ja fan els propis moviments socials. Dues coses que detectàvem a l'hora de parlar era, per un cantó, una percepció d'una masculinitat en crisi, una masculinitat que se sent amenaçada i que molts moviments de dreta i reaccionaris estan adoptant aquesta percepció, i per altra banda també una feminitat que s'està rellegint a ella mateixa de forma absolutament conservadora. Aquí faig una mica com deixo la introducció i a partir d'aquí la primera que vulgui. ¿Sí? ¿Se puede sacar? Sí, es pot treure. No pasa nada. Bueno, el otro día en una charla del orgullo crítico tiré la mesa, esto es solo una lata. ¿Y la copa? La copa. Bona tarda a totes i totis.
Bueno, un poco por contextualizar también la razón de ser de esta mesa, ¿no? Como muy bien comentaba la Laia, creo que estamos viendo, especialmente desde la pandemia, cómo a través de la esfera de Internet han ido generándose una serie de tendencias bajo distintos nombres, el cottagecore, el tradwife, el bimbocore, igual su máxima expresión, ¿no?, en esta idea de un feminismo rosa, Barbie, pero sobre todo creo que nuestra preocupación principal era que mientras todas estas tendencias iban sucediendo, la izquierda radical militante no les estaba prestando atención, ¿no? Como que se veían como un fenómeno banal en lugar de como un fenómeno puramente político y ligado con las reconfiguraciones del capital. Y para nosotras, para nosotres, era necesario que desde el anticapitalismo, que desde el socialismo pudiésemos pensar qué estaba sucediendo con el género y en particular qué estaba sucediendo con la feminidad, para que se estuviesen restaurando una serie de discursos que considerábamos conservadores, además muy ligados pues, a una feminidad blanca, burguesa, por qué no decirlo, y poder darle pues, ese abordaje en relación con, bueno, casi con la economía política, porque por poner un ejemplo, yo creo que una de las bases que encontramos es una generación muy joven de mujeres de clase trabajadora o de sujetos que este sistema quiere que acaben siendo mujeres, que han descubierto una verdad. Y es que cuando supuestamente se emancipan a través de participar de la esfera productiva, cuando acceden al trabajo asalariado, bueno, pues realmente lo que encuentran es una realidad miserable, que es la de que el trabajo feminizado está devaluado dentro del sistema capitalista y es doblemente alienante porque luego tienen que conciliarlo con toda una serie de tareas no remuneradas reproductivas. Y si bien, si nos sirviésemos de los análisis pues, de los feminismos marxistas, de la teoría de la reproducción social, de la crítica de la forma valor a la reproducción social, pues lo que se entendería es que la consecuencia lógica de esta situación de miseria conduce a una organización revolucionaria. Pero ante una ausencia de estrategia revolucionaria amplia, tangible para una mayoría social, la conclusión que han sacado estas chavalas es: necesito volver a la esfera doméstica. No estoy empoderada en la esfera asalariada, estoy doblemente oprimida, entonces lo que tengo que hacer es preparar pasteles a mi marido, depender económicamente de él y no salir de casa porque el mundo del trabajo es enajenante. Un poco partimos de este fenómeno, que creo que es un fenómeno real, para ver cómo se está extendiendo, qué clase de ideología se está reproduciendo y ver qué podemos hacer con él. Y ya pues lo paso a quien queráis. Vale, bueno, ya que esto es un tema que Ira y yo hablamos constantemente, tenemos grupos de WhatsApp con miles y miles de palabras al respecto. Bueno, yo creo que esto también nace, o sea, yo me involucré también, esto nace de que llevo, no sé, un año enfadada con Barbie y con lo que creo es la percepción que tiene la gente, porque yo de repente, no sé, volví a España y de repente me decían que El culmen del feminismo es una película hecha por un gran estudio para vender los muñecos que yo de pequeña usaban como herramienta para forzar el género sobre mí. Y entonces era yo, que somos abolicionistas del género y comunistas, que buscamos como sujetos queer, buscamos nuestra propia abolición, pues nos preguntábamos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que hayamos llegado al momento donde precisamente lo que el feminismo que nosotras digamos que usamos como genealogía de alguna manera, reconoció como las herramientas del capital para subyugar a los sujetos feminizados, de repente estos mismos sujetos están celebrándolas como si fueran su propia liberación, en vez de abogar por destruir tanto la feminidad, que es el tema de esta mesa, como la masculinidad, porque aquí me veis, aunque tenga pinta transmasculina, yo tampoco, la masculinidad, podemos hacer otra mesa.
Y era un poco estas reflexiones que nos queríamos plantear. Y bueno, para dejar esta pequeña introducción, a mí me gustaría una frase que leí hace poco, que se publicó en España, el libro Féminas, de Andrea Lonchan, donde dice: la feminidad, aunque solo duela a veces, siempre es mala para ti. Y para mí esa es la reflexión. Así que ahora os paso la palabra. ¿Quieres decir algo tú, Corazón? Sí, un poco introducir también mi presencia en esta mesa. Yo pienso que siempre puede hacer un poco de ruido una drag hablando este tipo de temas, sobre todo cuando el discurso TERF se levanta sobre les drag, de alguna forma estereotipamos o perpetuamos la violencia de género. Y me parece importante también compartir mi experiencia. Cuando digo soy investigadora, me parece también importante señalar que tiene que ver mucho más con la práctica, de cómo el drag es una práctica artística, escénica, que yo por lo menos considero que es una de las herramientas para poder, como dice esta mesa, abolir el género. Y pienso que lo que puedo aportar también a esta mesa es desde ese lugar, cómo poder compartir prácticas a partir del drag, entendiendo el género como una performatividad, como puede ser un elemento que nos permita poder imaginar o crear otro tipo de imaginario y narrativa en relación a nuestros cuerpos. Y bueno, yo creo que desde ese lugar voy a ir aportando a esta mesa. Crec que és que... Espera. Però no estic veient. L'Aime ha aixecat la mà o alguna cosa? Hola. Hola. O sigui, tenim el problema aquest que no ens veiem. I Bueno, necessitem a ver. senyals. ¿Me oís? Sí, sí. Vale. Pues sí, muy en la línea justo de lo que comentaba Ira, que bueno, esto lo voy a estar repitiendo constantemente porque siempre hemos sido muy afines ideológicamente y en cuanto a reflexiones siempre acabamos solapándonos, Ira y yo. Pero creo, le he estado dando muchas vueltas en los últimos tiempos y creo que le había dado muchas vueltas también al fenómeno Barbiecore, Bimbo, pero creo que hago una pequeña distinción. Creo que también estamos presenciando un giro conservador de género, como ya se estaba apuntando en la mesa, y una vuelta al esencialismo y a la naturalización de la feminidad como algo inherente a determinados cuerpos, ¿no? Que si coquette, que si energía femenina oscura en TikTok y demás, que creo que tiene mucho que ver. Solemos hablar de esto refiriéndonos a los hombres, pero creo que en cierta medida las mujeres atraviesan una crisis similar. Creo que tiene mucho que ver con que al haberse desestabilizado las relaciones de género, además en un contexto de precariedad, de incerteza laboral, de dificultades para acceder a la vivienda, ¿no? Volvemos un poco a aterrizarlo en lo material, ¿no? De dificultades para desarrollar un proyecto vital, ¿no? Yo creo que todo esto nos lleva también a buscar relatos, arquetipos, roles rígidos a los que agarrarnos, que nos aporten cierta sensación de seguridad o estabilidad. Y luego también está el componente de que, por ejemplo, si os fijáis, lo coquette, lo cottagecore, muchas veces lo llaman la soft life, son chicas jóvenes que realmente lo que expresan es un deseo de tener una vida de ocio y contemplación frente a esa figura de la girl boss emprendedora, hiperproductiva del feminismo liberal del 2010. ¿No? Es decir, sí que veo como en estas nuevas feminidades como nuevas pero tradicionales, ¿no? Veo como ese elemento de fuga, ¿no? De querer quizás escapar de esta supuesta liberación, de esta idea de emancipación que nos habían vendido en términos de hiperproductividad y culto al trabajo, ¿no? Entonces creo que lo que en realidad es un malestar que tiene que ver con, bueno, que ciertas expectativas de una generación se hayan visto truncadas y que pues el panorama sea cuanto menos poco halagüeño, ¿no? Se están canalizando a través de pues esta idealización de una feminidad blanca, decimonónica, delicada, de yo me voy a quedar, como decía Ira, en casa haciendo pastelitos, ¿no? Por supuesto, digamos, pasando por alto las violencias que suele acarrear normalmente el quedar relegada a esa esfera privada, ¿no?
y lo mucho que puede llegar a anular a las mujeres que se encuentran en esa situación, ¿no? Pero sí que creo que lo tenemos que entender no como una tendencia de las redes sociales, de TikTok, sino que creo que también responde a un momento concreto, que también nos encontramos en un momento de backlash antifeminista, pero sí, para no copar todo el espacio. Sí, o sea, yo pues para variar totalmente de acuerdo con mi compañera Aime. Creo que además ella ha expuesto una idea que es muy interesante, que es como llamémoslo pues feminismo rosa, es de alguna forma escapista. Escapista casi en la línea de esa crítica que se viene haciendo en la izquierda socialista a los falsos afueras. Y creo que precisamente esa ausencia de genealogías feministas críticas nos ha llevado a ni siquiera ser conscientes de qué es exactamente el género, que también es un poco una de las razones que nos preocupan políticamente. Entonces me voy a servir un poco de una compañera que me inspira muchísimo, que viene de las coordenadas del transfeminismo radical negro, que es Marquis Bey, porque plantea una idea muy interesante en torno a la abolición del género. El caso es que ella dice, el género no es algo como la diversidad de lo que somos o un reconocimiento de la diferencia, sino que es la imposición de la diferencia y es concretamente una forma de separar cosas que quizás de otro modo podrían estar juntas. Esta es un poco una de las claves que llevamos desde los abolicionismos queer, que es plantear el género no es algo que somos, que podemos disfrutar, que podemos celebrar. Es un régimen de obligatoriedad que literalmente impone todo lo que no debemos ser y que de hecho todo aquello de lo que no debemos alejarnos. Esto se ve muy claro en el caso pues, de las tendencias en torno a la feminidad. La feminidad no es una categoría históricamente inocente. La feminidad se reconfigura a través de relaciones sociales capitalistas, pero además es a un mismo tiempo excluyente e impuesta. Es decir, para muchas personas es un destino social que es literalmente lo contrario a poder preguntarnos qué es aquello en lo que queremos convertirnos juntos. Es más una prescripción de todo lo que no debes hacer, lo que no debes experimentar, lo que no debes decir. Pero además, y yo creo que esto es algo que falta profundamente en esta reivindicación celebratoria de lo FEM, es una categoría que crea sus propios exteriores constitutivos, que son las mujeres racializadas, que son las mujeres discas, que son todos aquellos sujetos que no encajan en las escrituras de la cisnormatividad blanca binaria, y que precisamente, pues igual tú, Lara, puedes comentarnos un poco. Yo creo que una idea clave en todo este giro, a mi parecer bastante conservador del género, es entender que un vestido rosa, una misma prenda, puede hacernos sentir muy felices y guapas y guapes, al mismo tiempo que puede generar la mayor de las incomodidades y alienaciones cuando se impone. En este sentido es muy ilustrador ese capítulo de la novela de Stone Butch Blues de Leslie Finberg, en la que para reunirse con una de sus compañeras butches queridas en su muerte, en el funeral, se les obliga a vestir de forma femenina, porque si no se interpreta como una falta de respeto. Y este momento se vive en la novela como un momento de profunda violencia y de desposesión. Y luego, sobre todo, y podremos hablar más de esto después, lo que más me importa como militante comunista es que encima ese vestido rosa que estamos celebrando ha sido producido bajo la mayor de las explotaciones y bajo una división imperialista e internacional del trabajo que no parece estar siendo puesta en cuestión en esta celebración de una liberación a través del consumo, ¿no? Entonces, pues sigamos hablando. A ver, aquí hay muchos temas y la verdad es que siempre me quedo
impresionada con mis camaradas, lo bien que explican las cosas y yo tengo que pensarme un poco más esto, pero aquí hay algo que has mencionado tú que me parece muy interesante, que es la idea de la inocencia, en este contexto, de que hay cierta celebración de esta hiperfeminidad y la verdad es que me parece también un poco injusto que estemos hablando solo de las chicas jóvenes como las reproductoras de esto, porque de hecho hombres cis gays también tienen gran culpa de esta celebración como, digamos, apolítica de la feminidad, como si la feminidad fuera un valor neutro, cuando en realidad lo que están haciendo es naturalizar un montón, porque es como de repente, pues a través de Twitter o otras redes te llegan estos discursos que parecen muy inocuos de, ay, bueno, dejad que las chicas disfruten de celebrar ciertas cosas, pero es que celebrar ciertas cosas acaba con que un rasgo constitutivo de la mujer es que te gusten las tazas de forma de corazón del Tiger. Con todo eso que tiene de la implícita opresión que el amor romántico siempre ha ejercido sobre ciertos sujetos feminizados. Y en este sentido creo que también, bueno, aparte de que lo de la inocencia, podemos luego hablarlo un poco más, lleva a quién puede acceder a la feminidad, porque no todo el mundo puede acceder a la feminidad, cuando está castigada la feminidad, cuando no. Pero también la relación que tiene con la heterosexualidad, porque de hecho es otra de las partes constituyentes del discurso de lo hiperfem en redes, de el sufrir por el amor heterosexual y monógamo. Y a mí me recuerda mucho al concepto de realismo capitalista, y yo digo, esto es como el realismo heterosexual, de ves a chicas muy jóvenes llorando de, ay, es que la heterosexualidad, es que te gusten los hombres, qué horror, pero a la vez es un discurso donde no imagina otra opción que ser heterosexual, monógama y eso, y en roles tradicionales con respecto a tu pareja, que tiene que ser un hombre cis, normativo, más alto que tú, más fuerte que tú, y que nada nos contradiga los sujetos de los años 50, que parece que Mad Men ahora es un mapa y no una sátira. Me cojo de la última palabra que dijiste y que tiene todo que ver un poco con lo que puedo hablar y que tiene que ver justamente con la sátira. Creo que es súper importante que pongamos en práctica esta idea de que el género es una performance. Y que creo que es el lugar en el cual podemos acogernos para poder construir un otro lugar a partir de la realidad. Como que estamos hablando de mucha realidad y que sí, son realidades bastante duras, pero me gustaría también poder apelar o hacer la invitación también a que pudiéramos pensar en la ficción y en cómo la fuerza de la ficción nos puede ayudar de alguna forma como a generar prácticas que nos puedan como ayudar a combatir. Y digo combatir porque creo que ustedes también han presentado una situación bastante como álgida, alertante, peligrosa, que de alguna forma nos pone aguerrida frente a la situación de violencia que nos generan todas estas posturas que están expuestas hoy y sobre esta mesa. Y si sabemos muy bien que la representación del género también en el drag se lleva desde un lugar muy estereotipado, es porque el drag comienza desde ese lugar. O sea, se construye como un elemento dramático, escénico, para satirizar, criticar el género mismo. Entonces, a lo largo de casi un ciclo y medio en el cual esta práctica artística se puede desarrollar, vemos muy poco también de ficción. Y por eso también me encuentro en este momento ficcionando una identidad con cuernos y orejas de elfo. Tengo... Exactamente. Tampoco me parecía un tanto peligroso venir sin estos elementos
porque de ninguna forma quiero que la práctica drag y mi práctica drag se le haga como una perpetuación de los roles de género, para nada. Y frente a eso, pues invito y propongo a partir del drag y que encontremos, que nos hagamos cargo de esto que ya sabemos. Santa Butler ha sido lo suficientemente clara. Creo que podríamos tatuarnos sus frases, pero veo también muy poca práctica en relación a eso mismo. Y creo que el drag y la performance nos puede ayudar de alguna forma a combatir esa violencia y abolir el género. Tengo más cosas que decir, pero voy a dar la palabra. Hola. Pues yo un poco tomando como punto de partida lo que comenta Norma, o no como punto de partida, pero sí que me apetecía hacer un poco la distinción, es decir, a mí me parece que algo que es bastante curioso y que puede ser interesante de lo bimbo o de la mujer hiperfemenina de forma exuberante, de forma exagerada, de forma teatral, y lo que la diferencia de esa chica guay, que es como uno de los chicos, pero sin llegar ni de lejos a ser butch, a ser andrógina, ¿no? Porque tiene que seguir ajustándose a ese decálogo de feminidad normativa para resultar atractiva y deseable, ¿no? Algo interesante de lo bimbo y lo hiperfemenino cuando se lleva a ciertos extremos es que, claro, está haciendo mucho más visible la performance, el esfuerzo y el artificio que supone la feminidad. Es decir, llevas un maquillaje claramente visible, manicura, etcétera, ¿no? Y de ahí que se te menosprecie por frívola y vanidosa. Entonces, a pesar de que en muchos casos las mujeres hiperfemeninas también se están normativizando, también se ponen a dieta, también se depilan, etcétera, etcétera, sí que creo que puede ser en algunos casos una suerte, como decíamos, de autoparodia que visibiliza lo convencional y el artificio que hay detrás de esa feminidad que se nos quiere vender como, bueno, no, es que nos hemos levantado así, ¿no? Entonces, creo que hay ese punto interesante. Y volviendo un poco a lo que comentaba Ira sobre cómo el género al final tiene más que ver con lo que no puedes hacer, con lo que sí tienes que hacer, ¿no? A mí me parece interesante porque muchas veces es imposible prácticamente, iba a decir muy difícil, pero es casi imposible imaginar o visualizar un horizonte post-género. ¿Cómo sería el mundo tras esa abolición del género? O en qué, ¿sabes? ¿En qué constituye exactamente eso de abolir el género, ¿no? Como que es un poco abstracto, pero es verdad que, claro, al final, parafraseando también a la Butler, que la vamos a parafrasear mucho, me temo, claro, nos hacemos inteligibles, nos hacemos pensables a través del género como marco de referencia, ¿no? De lo que Holly Lewis llamaba sexismo posicional, como esta metafísica de los opuestos, ¿no? Y entonces, sí, aunque creo que incluso en un mundo, en un futuro imaginable en el que no existiera el género tal y como lo entendemos hoy, seguiría existiendo algún tipo de ideal regulador o algún tipo de pauta de conducta que nos guiara, creo que lo importante es pensar, vale, pero no tendrían por qué ser normas rígidas que nos constriñan en función de nuestro cuerpo sexuado, en función de nuestra capacidad reproductiva. Puede ser algo más amplio, puede ser algo más flexible, que no tenga que ver con reproducir esa división sexual del trabajo para que le sea funcional al modo de producción capitalista. Es decir, yo creo que se pueden imaginar otros marcos, ¿no? Y creo que es importante, como decíamos, claro, estábamos haciendo una crítica a esa hiperfeminidad, pero creo que sí, es importante entender que al final no se trata de pensar solo en feminidades o masculinidades, sino también en cómo son leídos y tratados los cuerpos en los que se encarnan, ¿no? Porque, claro, al final el trato que vas a recibir va a ser distinto. Y eso, puedo explayarme más, pero creo que ya he ocupado bastante espacio. No, jo crec que ens estem regulant com bastant bé, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale, guay. Estic Yo me estoy aquí porque ya me conozco y digo, igual no paro, y entonces me pongo yo el límite. Sí. Clar, de tot això que anàveu comentant, jo estava prenent apunts de diversos temes perquè hi ha intervenció per fer 300 taules, no? Si volguéssim.
Em venia al cap de existeixen uns marges per l'elecció en aquesta performativitat i modificació de gènere, comportaments de conductes. Jo crec que en els espais més vinculats als moviments socials, en els espais polítics, hi ha hagut un cert treball d'això, i després si fem una mirada potser una mica més global de l'impacte de la darrera onada en els, onada feminista o com li vulguem dir, en els últims 10 anys l'auge del feminisme crec que ha portat una certa flexibilitat a l'hora de l'expressió dels rols de gènere, a l'hora d'una certa concepció sobre què pot fer cada gènere i les violències que van vinculades a una expressió o unes altres. En aquest canvi de cicle que deia a l'inici de tot, ens trobem formes de violències que són violències masclistes que adopten unes pràctiques algo diferent al que podríem haver dit fa 20 anys. Són diferents, considero que són diferents perquè són violències que tenen una consciència de saber què es fan, tenen una voluntat disciplinadora d'aquells subjectes que estaven sortint d'aquests marges. En un canvi de cicle en què hi ha hagut una certa, limitadíssima, però expansió de les possibilitats que oferia el gènere, i jo entenc que això forma part també del camí cap a l'abolició del propi gènere, es dona un context de reacció, i aquest context de reacció afecta principalment a qui disromp aquesta norma. És una violència molt més conscient que podríem haver dit fa 20 anys, on t'imaginaves un patriarca que ni es qüestiona què és allò que està fent, sinó que es concep des de la normalitat, no des d'una posició de transgressió respecte a l'evolució que hi ha hagut els darrers anys. I això a mi també em connecta moltíssim amb com al final el gènere no només va vinculat als moviments socials, sinó que també va vinculat als cicles que té el sistema, als cicles que té la crisi, que té el capital. Parlava d'aquesta evolució i de les violències, però després la Ira, la primera intervenció, feia referència a com la crisi sobre les dones estava comportant una espècie de retorn a aquesta feminitat domèstica en un context en què tampoc no és que hi hagi moltes alternatives laborals. Vull dir, per mi són dues coses que van connectades. I el mateix em passa quan llegeixo el paper que té la masculinitat o l'evolució que té una masculinitat que se sent en crisi, que se sent que en un passat llunyà va poder agafar aquest paper de portador del pa a les llars, una cosa que en realitat no passava, i menys, vull dir, a l'estat espanyol, una zona absolutament pobra, no té cabuda això. Pues aquesta masculinitat en crisi també es troba que és un moment absolutament complex per desenvolupar aquells rols conservadors que s'autoatorga com a rols conservador. Per què? Perquè estem en un moment en què tampoc les oportunitats laborals d'ascensió, de poder ser proveïdor, de ser elements d'èxit, no estan assegurades. O sigui, tant la posició de les persones per reproduir-se com el gènere mateix són moments de fracàs. El gènere és un fracàs constantment. I ja us passo perquè és que tinc 3 milions de... Sí, de hecho veo que en algún momento hay que hacer una mesa sobre la crisis de género en la masculinidad, y lo bueno es que las personas no binarias valemos para las dos mesas. Claro. Voy a coger un poco lo que ha dicho Aime de ese horizonte postgénero y voy a conectarlo con lo que comentaba Norma de esas feminidades y masculinidades queer, de las prácticas drag, porque creo que paradójicamente van entrelazadas. Para mí el ejemplo perfecto de la derrota política en la que está sumida la izquierda en el frente de género fue este meme, creo que no era un meme, era una imagen totalmente en serio, en la que se subió pues como unos pintalabios, un café frappé rosa, como muchos kilos de maquillaje.
y ponía de título, como que aburrido sería no ser una chica. Y alguien lo citó y dijo, joder, qué fuerte cómo el feminismo de izquierdas contemporáneo ha acabado en los rosas de chicas y los azules de chicos, ¿no? Que precisamente es lo contrario a lo que tratamos de construir desde el abolicionismo queer. Y pensaba, quienes me conocéis sabéis que siempre tengo que acabar citando a Mario Mieli, que es una travesti comunista de los 70, pero precisamente Mieli conjeturó un concepto que era el de la transexualidad o transexualidad universal, que es la palabra que puso para referirse a cómo, una vez abolidas las relaciones sociales capitalistas, la humanidad oprimida en su conjunto avanza hacia un estadio más allá del binarismo, más allá de las categorías de hombre y mujer, más allá de las categorías de heterosexual y homosexual. Y creo que los feminismos críticos, los feminismos radicales, los feminismos anticapitalistas, compartíamos algo, que era el hecho de que ese era nuestro horizonte. Nuestro horizonte era que cada persona pudiese escoger libremente su destino, que la anatomía no era destino y que más allá de las relaciones de dominación existentes, todo el mundo pudiese expresarse, pudiese desear, pudiese gozar, pudiese hacer lo que quisiese sin que eso comportase violencia cotidiana. Por lo tanto, siento que todo este giro, que a priori pudiera parecer inofensivo, porque está bien que las chavalas se sientan felices con su feminidad. El problema es, y aquí nos ha enseñado mucho también pues Sara Ahmed, con esa idea de ser aguafiestas feministas, que no basta con que algo nos haga felices para dejar de considerar su papel histórico en las relaciones de opresión. El género, en su forma binaria existente, que forma parte de un proyecto colonial y burgués, no es algo que podamos simplemente decir que nos hace feliz, es algo que regula nuestras vidas. Y en este sentido, me parece importante poder romper con una hipótesis que probablemente se me pudiese lanzar a la contra cuando hacemos esta crítica, que es, pero es que estás invisibilizando otras formas de masculinidad y otras formas de feminidad, pues esas feminidades racializadas, putas, queer, no es lo mismo, no puedes decir que las transmasculinidades están reproduciendo el género o la norma. Y en algo estamos de acuerdo. Yo no creo que las transmasculinidades o las feminidades descarriadas estén reproduciendo la norma de género, pero tampoco creo que tengamos que entenderlas como formas plurales y diversas y aperturistas de la feminidad y la masculinidad. Del mismo modo que no creo que las redes de cuidados queer o los sindicatos tengan que entenderse como familias amplias, plurales o diversas, sino que tenemos que entender estas vidas, las de las disidentes sexuales y de género de la clase trabajadora, como críticas inmanentes al género. Estas personas con su mera existencia desnaturalizan una vida impuesta, un destino no elegido. Lo que están haciendo es mucho más interesante que demostrar que la feminidad y la masculinidad son flexibles o amplias o que caben muchas cosas dentro de ellas. Porque no caben muchas cosas dentro de ellas. Esto ya lo decía Leslie Finberg, ¿no? Decía, hay muchas formas de ser masculine o femenine, pero hay muy pocas formas que están permitidas en este mundo. Y creo que precisamente es interesante entender las vidas queer como lugares que son momentos concretos de la abolición del género, que en nuestras vidas no estamos tratando de reformar ni de darle un rostro amable a un binarismo que es letal, sino que precisamente lo que buscamos es demonstrar desde nuestra monstruosidad, por un lado, que no merece la pena. Es decir, no merece la pena seguir limitando las posibilidades de nuestros cuerpos para seguir engrasando las ruedas de un mundo que nos oprime cada día. Pero por otro, que no es un destino inalienable que debamos aceptar, sino que precisamente pues, las drag, las feminidades descarriadas, las masculinidades quebradas, lo que son es la muestra de que podemos avanzar hacia algo mucho más allá de este cercenamiento binario, ¿no? No sé quién quiere. Bueno, si quieres
quieres yo, aunque, bueno, vamos en un orden siempre y eso Sí. me está rayando un poco, así que si queréis algo... Rompemos, sí, el orden es burgués, venga. Ah, bueno, como queráis. A ver cómo desordenamos esto. Sí, me cojo un poco. A mí me parece súper urgente también que quienes también nos están escuchando, o sea, ustedes puedan también reconocer cómo en sus propias prácticas o cómo en sus pensares o en sus micropolíticas están realizando la práctica de abolir el género. Y como decía, yo también, bueno, mientras hablan los compañeros también, voy pensando mucho. No soy una persona que viene directamente de la academia. Mi conocimiento me lo ha dado también mi identidad trans, no binaria, la práctica drag. Y me parece súper importante también compartir esta práctica con ustedes para entender de que de alguna forma todos estamos trabajando en esto. Como que creo que no queda o no debemos esperar como una super revolución. La revolución está sucediendo, la estamos haciendo. Quizás cada uno en su micropolítica está ejerciendo, practicando esa abolición. Y ahí vuelvo a hablar del drag porque es el lugar del cual puedo hablar. Me parece interesante que todo lo que estamos hablando también se reproduce y se puede analizar desde el lugar escénico, pero qué pasa cuando eso escénico, performativo, pasa ese umbral. Y esa línea entre la realidad y la ficción se empieza a desdibujar. Yo observo mucho también cuando pensamos y aquí un poco lo que decía la compañera, perdón que apunte unas cositas aquí en mi celular, de que las referencias son muy claras cuando hablamos de masculinidad y de feminidad, pero tampoco nos ponemos a pensar de cómo podemos crear nuevas referencialidades que nos permitan poder imaginar otro tipo de cuerpos o de vivir otro tipo de cuerpo en relación al género. Y ahí sí me parece que es muy importante la práctica del drag porque yo traje estos elementos que en realidad no los uso nunca, que para mí son el poder de los prostéticos. Y yo observo mucho de que hay un montón de personas que en su día a día usan este tipo de prostéticos y construyen sus identidades monstruas a partir de prostéticos. Entonces, como ahí yo veo sí una posibilidad de crear nuevas referencialidades para poder de alguna forma armarnos en esta lucha. Y es dónde están esas referencias. Yo las encuentro en la mitología, o sea, por lo menos en mi trabajo las encuentro en la mitología de ciertos pueblos, los que también son parte de este territorio, cómo esas mismas mitologías quizás las podemos volver, o sea, seguir ficcionándolas para poder crear referencialidades que nos permitan romper con todo esto. Eso, no sé si alguien quiera sumar algo. Sí, a ver, recogiendo un poco el tema de los distintos tipos de géneros y de performance de género y cómo están... hay algunos que están castigados y hay algunos que están recompensados. Y a raíz también de lo que decías tú de el fallo de la izquierda en hablar de estos temas y en reconocer que la celebración de la feminidad no es inocente, porque la feminidad no es inocente, aunque solo sea por la cantidad de gente a la que excluye, porque estamos hablando ahora mismo del momento hiperfem y claro, lo hiperfem excluye a gente de color, excluye a gordas, excluye a un montón de personas y cuando pensamos en lo hiperfem tenemos una imagen muy clara de quién es y por eso me encanta que en esta mesa esté Aime, porque Aime es una persona muy fem, que es muy crítica con lo fem. Entonces, eso es algo que me encanta. Y también pienso que dentro de la izquierda tenemos un problema en
en criticar esto desde el punto de vista de la situación material y de la gente que reproduce o no reproduce la feminidad. Porque si me dicen, la feminidad está devaluada. Sí, claro que está devaluada. El capitalismo quiere devaluarla porque así los sujetos feminizados cobran menos. Pero también el salirse de la feminidad está castigado, porque me dicen, bueno, es que se ve muy mal que alguien pues vaya con mucho maquillaje porque es como superficial. De ya, pero si ciertos sujetos no usan maquillaje, no consiguen un trabajo. Si no se depilan, no consiguen un trabajo, se quedan en la calle. Entonces, eso es un tipo de castigo a la no feminidad distinto a que la gente en internet te diga que eres superficial. Es muy distinto las condiciones materiales con las que acabas en negarte a hacer la feminidad a celebrar la feminidad. Bueno, hola. Bueno, yo varias cosas que quería comentar, me he anotado algunas para acordarme de todo aquello a lo que quiero contestar. Volviendo primero a lo que comentaba Laia al principio de este bloque, que me ha parecido interesantísimo sobre cómo una diferencia crucial en realidad entre las violencias machistas que estamos viendo actualmente y las de hace una década o un par de décadas, es que estas actuales parece que sí que son conscientes de sí. Yo esto lo veo mucho, creo que se va a entender con este ejemplo, lo veo mucho con todo lo que sería el disciplinamiento sexual a través de la vergüenza, el señalamiento y la humillación, el disciplinamiento de la sexualidad femenina en particular, ¿no? Es decir, por ejemplo, antes había lo llamaban slut shaming, que era casi intuitivo, porque nunca se ha llegado a superar la idea de que al final la mujer sea el recipiente u objeto del acto sexual y por lo tanto devaluado al ser usado, ¿no? Ahora, en cambio, en vez de ser algo como más intuitivo que la gente dice casi sin pensar, hay toda una narrativa perfectamente verbalizada, como articulada, que si body count, que si la pastilla roja, ¿no? Y creo que esto, como decíais, creo que Ira también ha apuntado un poco esto, a cómo podría ser que a veces estos movimientos sociales, en el caso del feminismo, ¿no? Aunque efectivamente el feminismo que ha llegado a hegemonizarse sea un feminismo como más diluido, más liberal, etcétera. Claro, parte del problema de que haya llegado a leerse como lo mainstream y lo hegemónico y el statu quo es que esto me lo decía el otro día. Me acuerdo que alguien me decía, es que la izquierda puede haber muerto de éxito, y yo decía, ya, pero sin llegar a tenerlo. O sea, puede haber muerto de éxito sin llegar a alcanzar realmente el poder para transformar las cosas. Pero sí que quizás se ha conseguido o ha parecido que se conseguía una cierta hegemonía cultural que en realidad no era tal, pero ha dado esa sensación y entonces ahora estos movimientos reaccionarios saben situar a, pues, el feminismo, pero en general cualquier movimiento de carácter, cualquier movimiento de resistencia, cualquier movimiento de carácter emancipatorio, cualquier movimiento de justicia social, antirracismo, que sí, movimientos por la justicia climática, ¿no? Son vistos como lo mainstream, como el statu quo. Y ahora lo disruptivo y lo rebelde es ser reaccionario y ser conservador, ¿sabes? Entonces, y yo creo que precisamente la ultraderecha, de esto sí que he hablado mucho, creo que la ultraderecha ha sabido muy bien cómo seducir a los hombres jóvenes porque aprovecha el momento actual en términos materiales, ¿no? Este malestar también, que como decían mis compañeras, también tiene que ver con que el género está en crisis. Entonces, claro, al final todos estos arquetipos, todos estos hitos de la masculinidad chocan con la precariedad juvenil, con que los hombres ya no puedan ser el proveedor y ya no puedan ser el ligón con descapotable, con que las relaciones de género hayan cambiado en el sentido de que las mujeres hemos ganado agencia, hemos ganado al poder, por ejemplo, verbalizar o articular que ciertas situaciones son violencia, etc. Eso nos ha hecho más conscientes y creo que tampoco voy a ser muy optimista y decir que no haya chicas jóvenes sufriendo grooming, pero sí que creo que hemos ganado una cierta agencia y que esto no se está sabiendo llevar bien. Y creo que hay en muchos hombres como la sensación de, jolín, es que se me ha disciplinado para que sea un hombre de verdad y ahora resulta que todo aquello, toda esa violencia correctiva para que sea un hombre de verdad y para que de alguna forma exorcice todas esas partes de mí que puedan ser leídas como femeninas, ¿no? Ahora resulta que todo aquello, que todo eso es masculinidad tóxica y que me lo tengo que deconstruir. Entonces,
en ningún caso estoy justificando las violencias de estos hombres que se sienten agraviados, ni muchísimo menos, pero sí que creo que su razonamiento, o sea, es más ese, que no que realmente crean... evidentemente hay un punto de pataleta de me están quitando lo que es mío y un entitlement, ¿no? Pero no creo que sea del todo preciso decir que es simplemente o que ellos son conscientes de estar teniendo una pataleta porque pierden privilegios. No creo que ellos para sus adentros piensen no, es que el problema es que estoy perdiendo privilegios, ¿sabes? Yo creo que es un poco más complicado que esto. Y sobre lo que comentaba Lara, yo creo que al final, o sea, efectivamente, como que esa forma en la que el feminismo recientemente, con Barbie y demás, ha acabado abrazando lo hiperfemenino, pero desde una lógica de emancipación y de disrupción, tiene mucho que ver, no solo, pero en parte, con esta sobrecompensación de hemos pasado del no soy como las demás chicas y de devaluar constante y automáticamente todo aquello que pueda gustar a chicas, especialmente jóvenes, a decir, no, bueno, es que todo aquello asociado a las mujeres y todos aquellos productos cuyo principal target demográfico son mujeres están exentos de toda crítica y hasta se pueden llegar a mistificar como parte de una esencia femenina, ¿no? Un poco también lo que decía Ira de la imagen esa de la Becky, ¿no? Con el café. Y eso, entonces yo creo que efectivamente, es decir, que la feminidad sea claramente ridiculizada, demonizada, incluso la hiperfeminidad, especialmente cuando es exagerada, cuando se nota ese artificio, ¿no? Que sea demonizada no significa que no vaya a sufrir violencia también la mujer que queda excluida de esa feminidad, que no consigue ajustarse a ese modelo o que rechaza ajustarse a ese canon, ¿no? Y creo que es importante eso, que parece que igual hay un feminismo rosa que ha perdido de vista que el hecho de que se te castigue por demasiado femenina no significa que no vayas a sufrir también otras formas de violencia correctiva por no ser femenina, ¿no? Como que lo que se nos exige es siempre un equilibrio imposible. Y no recuerdo qué más quería decir, però... Ara, quan intervenies, m'ha vingut al cap Zetangana plorant per la pèrdua de rol en l'educació. Sí, tinc cançons seves molt gravades, però això hi ha coses meves. Clar, ara, no, quan estaves comentant aquesta percepció de la pèrdua de rols de homes educats que no han pogut desenvolupar certa realitat, també em venia conversant amb alguns companys un paral·lelisme amb els discursos reaccionaris que no només han estat qüestionant si el feminisme ha anat... no se'm sent? Perdoneu, ara millor, no? Jo et sento bé. Tu em sents bé o no? Sí. Vale. Bueno, és igual, ara he agafat el micro i ja està. Et sento bé. Això de discursos reaccionaris que no només han estat qüestionant si la feminitat... si el feminisme ha anat massa lluny, si hi ha hagut una pèrdua de poder dels homes, no? També hi ha hagut aquest qüestionament respecte a la migració o la seguretat en què s'està bombardejant amb coses que no són reals, hi ha l'associació entre migració i delinqüència, doncs també es pot fer un paral·lelisme en aquest imaginari dels homes han perdut poder quan no veiem tampoc que hi hagi un gran canvi de realitats, de quines són les elits al final en les nostres realitats. Però això l'esquerra la dreta ho està aprofitant, no? Per estar creant imaginaris de situacions que no són. Nosaltres podem dir i estar repetint que és mentida. Sí. Pero... Yo creo que, aún así, o sea, te puedo responder... ¿Te he interrumpido? Dale. O... No, fes, i si no ja m'acoplaré. Vull dir, vam quedar que no era conversa. Vale, es que no sé si te he interrumpido. Que te quería decir respecto a lo que estás comentando, que yo sí que creo que hay un malestar que es real, lo que pasa es que se interpreta en términos de, no, lo que pasa es que ya no nos dejan ser hombres de verdad como antes y eso es lo que me está impidiendo realizarme, ¿no? Cuando creo que al final sí que existe un malestar generacional, pero que es transversal, que también afecta a las mujeres y que tiene que ver con, pues eso, con las dificultades a nivel material. Entonces,
pasaría un poco lo mismo con el tema de la inmigración, es decir, la gente nota que está alienada, que está agotada, que no llega a fin de mes, entonces lo que quiere a veces es un discurso fácil, un chivo expiatorio, ¿no? Un decir, vale, no, lo que pasa es que, claro, antes las cosas iban mejor porque ahora han venido inmigrantes a desestabilizarlo todo, o ahora ha venido el feminismo a desestabilizarlo todo. Entonces yo creo que hay un malestar que sí que es real, pero que se interpreta, ¿no? Digamos que lo que es mentira es que, o sea, se acaban atribuyendo causas a ese malestar que no son las auténticas causas. Y claro, un hombre no va a reconocer que una de las razones por la que siente ese malestar de género es porque en realidad ese modelo de masculinidad le constriñe y le impide realizarse y ser feliz y parece que tiene que ajustarse a, ¿sabes? Como a un itinerario súper rígido y no quiere o no puede llegar a... Claro, porque reconocer eso, reconocer que lo que te pesa es la masculinidad, claro, eso lo dijo Ira una vez, es que entonces no tienen siquiera el vocabulario para decir eso porque implicaría reconocer que eres débil según esa lógica viril. Estás diciendo que a ti te gustaría que no se esperaran de ti ciertas cosas que se esperan de un hombre viril y cínico y desensualizado que busca ese tipo, ¿no? Entonces, creo que no es tanto que mientan respecto a cómo se siente la gente, sino que lo que hacen es pues ofrecer un marco interpretativo que es muy engañoso y efectivamente sí que mienten respecto a los datos y demás, pero como la historia es una historia que la gente quiere oír, el tema de los datos pasa a un segundo plano. No da igual que los datos demuestren que la gente tiene la percepción de que hay más inmigrantes de los que realmente hay, o de que reciben más ayudas de las que realmente reciben, porque luego resulta que quienes más ayudas reciben son el 20% más rico. O sea, pero yo no estoy del todo de acuerdo con que dato mata relato, porque si no ya habríamos ganado, porque los datos siempre los hemos tenido. Yo creo que el problema es que es eso, que hay que responder articulando también una historia, un relato, en nuestro caso, además teniendo los datos, pero que pueda resultar coherente y convincente, no solo ofrecer datos, porque ahí la gente va a tener la disonancia cognitiva y el sesgo de confirmación que quiera. Però bueno, ja s'ho soltava ahí. O sigui, jo totalment d'acord, que la part de les dades no està sortint bé. Jo crec que és una realitat. Podem dir, menteixen, que està bé, o sigui, s'ha de continuar dient, quan hi ha una mentida s'ha de poder objectivar al final aquesta mentida. Però ens falta alguna més, al final. Vull dir, part de la taula que fèiem i la reflexió és per detectant que falta aquest alguna més, no? O sigui, per mi també hi ha una part que és, vale, podem estar parlant d'aquesta masculinitat bueno, d'aquest home que es podria rebel·lar contra la seva pròpia masculinitat i no ho està sabent fer, però també crec que hi ha una qüestió és com s'estructura el sistema als subjectes que són exitosos, i això per mi té molt a veure també amb com es construeix el gènere. Vull dir, per un cantó podríem estar mirant quins són els ideals d'èxit que ens imaginem en el nostre sistema. No és de forma casual que existeixi, no sé, vull dir com que tinguem un alt percentatge de caps de grans empreses que són uns absoluts psicòpates. Vull dir, crec que la psicopatia està també vinculada a la construcció de la masculinitat més conservadora, crec que això està allà, el no poder desenvolupar elements d'empatia, elements d'individualisme. I l'altra cara de la moneda, també amb la feminitat. Vull dir, la feminitat no és una cosa que es construeixi de forma casual, sinó que també té a veure amb rols de disciplinament. Cal una societat jerarquitzada en el capitalisme. Si cal una societat jerarquitzada, ha d'haver-hi qui desenvolupa rols de poder que estan vinculats a aquest èxit i hi ha qui ha de ser subjecte submís. No? I aquesta submissió té a veure amb com es construeix tot el que és la feminitat i la domesticitat. Ara, en els darrers anys, s'havia posat en aquest qüestionament els lideratges, i no és precisament els lideratges de grans alternatives o altres exemples d'expressions de gènere, sinó que tenia més a veure amb lideratges burgesos i liberals de dones. Però estaven dient aquestes dones burgeses i liberals que podien ser, que elles podien ser
caps que podien ser persones empoderades, però no s'estava dient que totes les dones poguessin tenir aquestes posicions de lideratge al final. No? Quan la dona burgesa contracta algú perquè li faci les tasques domèstiques de la casa o les cures dels seus pares o les cures dels seus infants, el que esperarà absolutament és submissió, és domesticitat, és caliu, empatia, carinyo, tot d'elements associats absolutament al gènere que ara no, però que hi ha una gran part que s'estan externalitzant de forma absolutament racialitzada i que també té a veure amb com es construeixen els diferents gèneres. No podem parlar del constructe home-dona de forma binària, sinó que aquests també tenen categories socials i tindrà a veure amb les funcions que s'esperi que facin. Bueno. Sí, ¿cómo darle un cierre también a lo que pueda aportar esta mesa? Como primero también agradecer todo el conocimiento compartido de los compañeros aquí, compañeras, compañeros. Sí, pareciera que se volviera monotemático el tema de la masculinidad y la feminidad del hombre y de la mujer, y como para poder cerrar y si tampoco sin extenderme más, porque creo que ustedes pueden hablar más de ello que yo. Solamente dejo la invitación a poder ficcionarnos, a poder rascar de donde haya que rascar para poder encontrar referencialidades nuevas que nos permitan construir esos cuerpos, esas identidades que queremos construir de nosotros mismos. Pienso que esta información es rica para poder activar esos lugares, porque creo que sin ese conocimiento previo de cómo funciona, cómo se articula, cómo opera en todas las esferas de lo social, de lo cultural, es difícil también poder tomar alguna agencia, o es difícil poder tomar agencia y ubicarse en una trinchera. Por favor. O sea, y que creo que también es importante, y estamos un poco en ello algunas, llevar la propia práctica desnaturalizadora del drag a la lucha anticapitalista, pero no como entretenimiento o autofinanciación, sino como experimentación política, ¿no? Exactamente. De hecho, eso era algo que yo no hablé al comienzo. Mi práctica artística y mi investigación no está construida desde lo escénico. Mi trabajo como drag escénicamente me permite comer, pero la investigación que realizo como drag justamente tiene que ver con eso que dice Ira, que es como poder encontrar otras posibilidades a partir de nuevas metodologías. Por ejemplo, ¿cuáles son los prostéticos, cuáles son los materiales con los cuales estamos trabajando para poder construir o imaginar otro tipo de cuerpos? Es el látex, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si empezamos a pensar en materiales orgánicos, en cosas que se encuentran en la naturaleza? ¿Cómo a partir de esos elementos podemos empezar a construir otra idea de vestuario que pueda construir un otro género? Y aquí apelo a la literalidad de la palabra del género, o sea, no tan solamente como el género que conocemos, sino que el género que nos viste y que construye ese otro. Bueno, y yo, por ejemplo, en eso estoy trabajando a partir del texto, por ejemplo, de la teoría de la bolsa de la ficción, de Ursula K. Le Guin, en el cual, por ejemplo, ella nos propone en ese texto una otra perspectiva de narrativa, romper con esa narrativa tecnoheroica del hombre y la flecha que caza por la que recolecta. Entonces, cuando pienso y invito también a tomar ese lugar de la recolección, de recolectar nuevas referencialidades que nos permitan poder construir otro tipo de identidades más allá de las lógicas de la masculinidad y la feminidad. Creo que ahí sí estamos rompiendo con todo y también metiéndonos al bolsillo por momentos de todo lo que significa el género dentro de un sistema económico y cultural.
eso es lo que quería decir y bueno, muchas gracias, amores, por esta invitación. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la Uni Anticapitalista y bueno, me voy a seguir trabajando, me toca otra conversación en Candy Darling. Un besito. Muy empleadísima. Pues cojo yo muy rápido y te lo paso. No, es que se me va a pasar dos cosas que ya ha dicho Aime hace un rato, pero bueno, nada, dos apuntes muy pequeños, también desde mi posición, que siempre, como ha mencionado, ir a Sara Ahmed. A mí lo de la feminista aguafiestas es algo que me encanta. Yo creo que teniendo mucha razón con cómo examina Aime las crisis de la masculinidad y la incomodidad de la masculinidad, creo que sería un error estratégico subestimar el interés material de los hombres en los roles de género tradicionales. Porque cuanto más tradicionales sean los roles de género que imperan en la sociedad, menos trabajo tiene que hacer el hombre en la esfera privada. Si reconstruirse quiere decir que a lo mejor tiene que hacer la cena a la mitad de las noches, pues a lo mejor su interés material en no reconstruirse prima sobre superar la incomodidad que la masculinidad tradicional le impone. O sea, y eso lo vemos además muy a menudo en cómo vota la gente. A veces la gente le superan ciertas cosas a otras, y yo creo que en este caso no deberíamos olvidarnos de que los hombres tienen un interés material en mantener los roles de género tradicional. Y luego otra cosa que me interesa mucho y que me encantaría hacer una charla entera al respecto, que lo ha mencionado Aime y sé que habla mucho de esto, que es lo de el fenómeno de not like other girls, no como las otras chicas, que desde cierto momento se empezó a ver como una señal de misoginia interiorizada por parte de las mujeres o los sujetos feminizados o los sujetos asignados femeninos a nacer. Y yo creo que deberíamos problematizar este rechazo total a lo de not like other girls, porque creo que en muchos casos, en el mío en particular, era también una demostración de incomodidad con los roles de género hegemónicos que se nos habían impuesto. Y creo que el insistir que siempre es misoginia interiorizada es otra manera de disciplinar a les disidentes de género incipientes. Totalmente. Y sobre lo primero que decías, me gusta mucho que hay una frase de la feminista marxista Cynthia Rutza que dice, y no es tan difícil de entender, para muchos hombres de la clase trabajadora es muy conveniente no fregar después de cenar, y creo que es algo que tenemos que tener presente en nuestros análisis. Pues yo, si te parece, Aime, concluyo un poquito en parte propositiva, te lo paso a ti, contigo cerramos y abrimos a la comuna. Vale, no, pues yo algo que Didi. quería matizar, y es que sí estoy de acuerdo con lo que dice Lara respecto a cómo en el corto plazo o en el corto, medio y largo, en función de cuándo creamos que va a llegar algún tipo de horizonte postrevolucionario, pero bueno, en cualquier caso, respecto a cómo efectivamente sí que los hombres tienen un interés material y objetivo en perpetuar las normas y los guiones rígidos de género y la división sexual del trabajo, en el sentido de que, como decíais, pues sí que es cierto que un hombre que siga reproduciendo esa masculinidad tradicional y que en su casa siga delegando, por ejemplo, todas las tareas reproductivas en su esposa o en su novia, y siga dando por hecho, ¿no?, que tiene derecho a disponer, a hacer y disponer de su cuerpo y su sexualidad. Efectivamente, podemos decir que, claro, que en este sentido se está beneficiando, ¿no? Y quizás, digamos, emprender un proceso de autodescubrimiento y de flexibilización y de alguna forma, por ejemplo, empezar a llamar la atención a sus colegas cuando hacen bromas, ¿no?, sobre mujeres, bromas misóginas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que todo eso al final conlleva un coste y le puede condenar al ostracismo, a no poder formar parte del boys club, ¿no? Entonces, yo no estoy negando, no estoy como queriendo decir que ese ideal regulador de la masculinidad, etcétera, sea algo a lo que los hombres quieren aspirar porque sí, como 100% falsa conciencia, sino que efectivamente pues les conviene dentro de este marco, dentro de este sistema. Lo que quiero decir es que al final, tanto a hombres como a mujeres, nos espera quizás un horizonte más libre
en una sociedad sin clases. Entonces yo ya como que lo que vengo a decir es que a pesar de que efectivamente pues, al hombre trabajador, por muy esclavo que sea su trabajo y por muy enajenado que esté, pues le gusta poder sentir que tiene ese estatus, ese control sobre su esposa, ¿no? Y al final no podemos pues, restar importancia a eso, bueno, pues los penúltimos diciendo, mira, pues hay alguien que está todavía peor que yo y sobre quien puedo ejercer control y violencia, ¿no? No creo que eso haya que pasarlo por alto, pero sí que creo que al final... ¿cómo decirlo? También en el fondo serían más libres. Otra cosa es que lo sepan, la mayoría, pero sí que creo que serían más libres en una sociedad sin esos roles rígidos. Lo que pasa es que efectivamente, tal y como está estructurado, tal y como está articulado el género, pues en muchos sentidos pues obtienen un beneficio. Y claro, eso en ningún caso intento negarlo, ¿no? Pero entiendo que es un matiz que hay que añadir. Que me he ido del tema, no les sabía explicar bien, pero entiendo que se me ha entendido. Se te ha entendido perfectamente, corazón. Vale, pues yo un poco por terminar desde una vía propositiva. Primero lo que queríamos era de alguna manera impugnar desde la mejor de nuestras intenciones el así llamado feminismo rosa. ¿Por qué? Bueno, pues por lanzar algunas preguntas, ¿no? ¿Es posible, acaso deseable o políticamente liberador celebrar la feminidad mientras se dejan intactas las relaciones históricas que hacen de esta una forma social, tanto impuesta como devaluada, como excluyente a un mismo tiempo? ¿Podemos reivindicar las cosas de chicas mientras vivimos en un régimen binario en el que devenir o no una chica o un chico no es algo que pueda elegirse al libre arbitrio? Esto es precisamente lo que estaban poniendo sobre la mesa las feministas socialistas en la campaña de salarios para el trabajo doméstico, cuando decían que exigían salarios por esas tareas reproductivas, porque ese era el lugar donde nuestra naturaleza termina y nuestra lucha comienza. Y esta es precisamente la chispa de la lucha queer, el presentar que este mundo, un mundo de opresión que se nos ha vendido como lo único que podemos conocer, es, de hecho, una realidad que no está predestinada, sino que está sujeta a luchas colectivas. Pero tampoco quisiera que se quedase con la idea de que nuestra lucha, la lucha abolicionista, queer, marxista, lo que propone es una especie de asepticismo en el que todos aquellos atributos o características que hemos acabado encontrando placenteros del género tal cual existe han de ser abandonados. Porque sabemos que parte de lo que tiene el género, de parte de lo que tiene la feminidad, de parte de lo que tiene la masculinidad, es disfrutable. El problema está, como decía hace un par de frases, en las relaciones históricas de dominación que lo sostienen, en el hecho de que estos representan una relación económica. Por eso a mí me gusta mucho una metáfora de la que se sirven dos compañeros queer en el manifiesto aceleracionista del género, que es el de la identidad de un panadero. Y se preguntan, por un lado, ¿vamos a obligar a las personas que anteriormente eran panaderos a dejar de identificarse con esa palabra una vez hayamos abolido el sistema de oficios capitalista que produjo el oficio de la panadería? Y responden, bueno, no. Pero añaden una pregunta quizás más interesante, que es, ¿pero y qué sucede con la identidad del panadero en el momento en el que caen esas relaciones económicas que sostuvieron en su día el gremio de la panadería? Y plantean, si tú, por lo que sea, disfrutas horneando pan, para empezar vas a poder seguir horneando pan y probablemente tengas mucho más tiempo porque ya no te debas al trabajo alienado. Pero si realmente tú tienes un apego a la identidad del panadero, nadie va a obligarte a dejar de estar ahí, a dejar de abrazar esos atributos. El caso es que por primera vez en la historia de la sociedad de clases,
tú podrías dedicarte a hornear pan sin que eso se convierta en panadero, sin que eso te convierta en un destino fijo de todo lo que no puedes hacer el resto de tu vida y de todo lo que debes ser. Convierte, de hecho, la identidad en algo estructuralmente fluido. Para quien no lo haya entendido, esto es precisamente lo que planteamos con respecto a las identidades de género y una sociedad sin clases. El problema no es seguir abrazando esos atributos que correspondían con la vieja forma de leer la masculinidad y la feminidad, sino de todo lo que las ancla a destinos sociales impuestos y dictaminados por la sociedad capitalista. Pero creemos que sí hay alternativa y que precisamente, lo escuchábamos en Norma, son las personas queer, las disidentes sexuales y de género de la clase trabajadora las que nos enseñan que existen vidas que embrionariamente comienzan a vivir más allá del binarismo, comienzan a vivir como si fuese posible hacer algo más que hornear pan. Y lo que tenemos que hacer es alcanzar las condiciones materiales que hagan posible a un nivel universal para toda persona que pueda desearlo, extender esa práctica fluida más allá de dos categorías a la humanidad oprimida en su conjunto. Es por ello por lo que para nosotras la conclusión frente a este giro conservador del género, a este feminismo rosa, es tomar las vidas que para nosotros están en la avanzada de la crítica al género en su forma capitalista, las vidas trans, no binarias, queer, desviadas, y todo lo que ellas prometen, incorporarlo como parte de una lucha mucho más amplia, que es la lucha para acabar con todas las instituciones, con todas las relaciones sociales que hacen del género como lo conocemos una realidad posible y necesaria. Para quien se sienta spoileado por esto, esto nos conduce a una organización socialista revolucionaria contra las estructuras capitalistas, pero que entienda que ya en las vidas queer existentes hay una premisa de la libertad que puede alcanzar la humanidad en su conjunto. La conclusión para mí sería pues, que el hombre nuevo pues, no será una Barbie, ni un hombre, y que por fortuna no tenemos palabras para designar la libertad corporal y de expresiones que traiga consigo una revolución.